En las sombras de la noche japonesa, donde farolas parpadean y el silencio se vuelve pesado, surge una figura que ha atormentado sueños y calles por décadas. Ella es la Kuchisake Onna, la mujer de la boca rasgada. Su historia, un escalofrío gélido, te persigue. Con su rostro parcialmente cubierto por una mascarilla quirúrgica, acecha en callejones, esperando. Su pregunta, sencilla, sella tu destino. ¿Soy hermosa? Un dilema mortal, elección imposible, preludio de un horror inenarrable. Esta leyenda se ha incrustado profundamente en el folclore moderno de Japón, trascendiendo fronteras. No solo asusta, sino que confronta, obligándonos a mirar la oscuridad que se esconde. Pero, ¿qué hace que la leyenda de la Kuchisake Onna sea tan persistente y aterradora? No es solo su apariencia grotesca o la violencia, es el terror psicológico, la invasión de lo sobrenatural en lo mundano, transformando un paseo nocturno en pesadilla palpable. Su ataque no es de un espectro que solo asusta, sino de una depredadora que juega con la mente de sus víctimas, forzando decisiones bajo presión insoportable. Esta interacción directa y perturbadora la distingue. Es la encarnación del miedo a lo desconocido que se esconde a plena vista, recordatorio de que lo monstruoso puede estar a la vuelta de la esquina, bajo un disfraz de normalidad. La Kuchisake Onna es un espejo oscuro de ansiedades urbanas. En este viaje a través del miedo japonés, desvelaremos los velos que cubren la verdad detrás de la Kuchisake Onna. No nos limitaremos a repetir cuentos, sino que exploraremos sus orígenes, rastreando sus raíces en la tradición oral y escrita. Analizaremos las múltiples variaciones de su historia, cómo ha evolucionado y se ha adaptado a diferentes épocas y contextos, y cómo estas adaptaciones reflejan cambios sociales. Nuestro objetivo es ir más allá del mero susto, ofreciendo una comprensión profunda de su impacto cultural. ¿Por qué sigue resonando con fuerza en la cultura pop, desde películas hasta mangas y videojuegos? Prepárense para una inmersión detallada y rigurosa, donde la credibilidad es crucial. Para entender el poder de la Kuchisake Onna, es esencial situarla en el rico tapiz del folclore japonés. Japón, con profunda reverencia por las tradiciones e historia milenaria, es crisol de mitos y leyendas que fusionan lo natural con lo sobrenatural. Desde los yokai ancestrales hasta los yurei vengativos, el paisaje nipón está impregnado de seres que habitan el umbral entre mundos. La Kuchisake Onna no surge en el vacío, es heredera de una larga tradición de espíritus vengativos, a menudo mujeres que sufrieron injusticia. Su historia es un eco moderno de narrativas antiguas, una manifestación contemporánea de miedos atemporales adaptada a la velocidad y el anonimato urbano. Así que, prepárense para adentrarse en la mente de una de las entidades más perturbadoras del terror japonés. Desentrañaremos capa por capa la psique de la Kuchisake Onna, desde sus encarnaciones históricas hasta su explosión como fenómeno de terror urbano en los años 70 y más allá. Exploraremos cómo esta figura ha sido utilizada para transmitir advertencias sociales, para reflejar ansiedades sobre belleza, violencia e identidad. Este no es solo un relato de fantasmas, es un estudio sobre cómo el miedo se construye, se propaga y se perpetúa, y cómo una simple pregunta puede abrir la puerta a un abismo de horror. ¿Están listos para enfrentar el susurro gélido de la mujer de la boca rasgada? El viaje apenas comienza. La Kuchisake Onna no surgió de la nada. Su leyenda echó profundas raíces en un Japón de posguerra, una nación devastada por el conflicto y sumida en una reconstrucción y cambio social vertiginosos. Tras la Segunda Guerra Mundial, el país experimentó una transformación radical,
no solo en infraestructura, sino en su psique colectiva. Las cicatrices de la guerra eran profundas: pérdida de vidas, devastación material y un trauma psicológico generalizado que permeó la sociedad. En este caldo de ansiedad e incertidumbre, las leyendas urbanas y los relatos de advertencia encontraron un terreno fértil, reflejando los miedos más íntimos de una población que buscaba su nueva identidad. En este contexto, la figura de la Cuchisaqueonna puede interpretarse como una manifestación de ansiedades específicas de la época. Existía un miedo subyacente a la desfiguración, una sombra persistente de las heridas de guerra y quemaduras atómicas. Los roles de género experimentaban una reevaluación significativa, y la imagen de una mujer vengativa y mutilada podría haber reflejado temores sobre la autonomía femenina o la transgresión de normas sociales. La máscara quirúrgica que oculta su rostro desfigurado se convirtió en un símbolo potente, en una sociedad que adoptaba nuevas costumbres y un creciente anonimato urbano. Aunque es una leyenda urbana moderna, la Cuchisaqueonna comparte un linaje innegable con el rico folclore japonés, especialmente con la tradición de los yokai. Estos seres sobrenaturales, desde espíritus hasta demonios, han poblado las historias japonesas durante siglos, encarnando lecciones morales y miedos ancestrales. Al igual que muchos yokai, Cuchisaqueonna reside en la intersección entre el mundo humano y el sobrenatural, actuando como agente de caos y castigo. Su naturaleza liminal y su interacción directa con las víctimas la conectan con figuras como la Yuki-onna o el Onryo, construyéndose sobre cimientos narrativos antiguos y potentes. Existen varias teorías sobre el surgimiento exacto de esta leyenda. Algunos creen que fue catalizada por incidentes reales de violencia o crímenes magnificados por el boca a boca. Otros sugieren que se creó para asustar a los niños y mantenerlos a salvo de extraños, en una época de rápido crecimiento urbano y disminución de la seguridad. La popularización de las máscaras quirúrgicas en Japón, por salud o modestia, ofreció un elemento visualmente impactante y plausible para la historia. Este simbolismo de lo oculto bajo una apariencia normal fue clave para su diseminación. Así, la leyenda de Cuchisaqueonna no es solo un relato de horror, sino un documento cultural que encapsula las ansiedades, traumas y transformaciones de una nación. Su persistencia a lo largo de las décadas testimonia cómo las historias aterradoras resuenan con nuestros miedos más profundos y verdades sociales no expresadas. Es un recordatorio de que los monstruos más terroríficos emergen de las sombras de nuestra historia y las complejidades de la sociedad. Su legado sigue vivo, advirtiendo y fascinando a partes iguales, una voz inquietante del pasado que aún susurra en el presente, invitándonos a reflexionar. La esencia del horror de la Cuchisaqueonna reside en su manifestación física y en el ritual que precede su brutalidad. Generalmente es descrita como una mujer de apariencia normal, a menudo atractiva, que surge en noches oscuras y nebulosas, vistiendo un abrigo largo y una mascarilla quirúrgica, común en Japón. Sin embargo, esta máscara, inofensiva a primera vista, es el preludio de un terror inimaginable. Aborda a sus víctimas, generalmente niños o jóvenes solos, con una calma perturbadora que esconde la ferocidad inminente. Este disfraz inicial es crucial, creando una falsa sensación de seguridad antes de revelar su grotesca naturaleza. El ritual comienza con la infame pregunta, proferida suavemente: ¿soy hermosa? La víctima, sorprendida, se enfrenta a una elección imposible. Si la respuesta es un categórico no, el destino se sella instantáneamente.
La Kuchisake Onna, sin dudar, saca unas tijeras u otra arma afilada y le corta la boca a la víctima de oreja a oreja, replicando su propia desfiguración. Es un acto de venganza y reflejo de su sufrimiento. La brutalidad de la respuesta es inmediata e irreversible, sin espacio para súplicas o arrepentimientos. Sin embargo, la trampa más cruel se revela si la víctima responde sí. Con una sonrisa macabra bajo la máscara, ella se la quita lentamente, exponiendo la terrible boca rasgada que se extiende hasta las orejas. El shock y el pavor de la víctima son palpables, y es en ese momento que repite la pregunta: ¿y ahora? ¿Sigo siendo hermosa? Si la respuesta, ahora ante la horrible verdad, es un no aterrorizado, las tijeras entran en acción, rasgando la boca de la víctima de la misma forma grotesca. Este momento es un clímax de horror psicológico, donde la esperanza se desvanece en una realidad aún más pavorosa. La leyenda, sin embargo, ofrece escapatorias para los astutos. Algunas versiones sugieren que una respuesta ambigua, como «eres una persona normal» o «más o menos», puede confundir a la Kuchisake Onna, dando tiempo para escapar. Otras narrativas cuentan que arrojar dulces o dinero puede distraerla, o incluso hacerle la misma pregunta de vuelta puede invertir la dinámica de poder, obligándola a huir. Estas variaciones demuestran la adaptabilidad de la leyenda, moldeada a las ansiedades locales y los intentos de encontrar una brecha. Mientras exploramos estos detalles escalofriantes, te invito a dejar un me gusta en el video y a compartir en los comentarios si ya has oído alguna versión diferente de esta leyenda en tu región. La diseminación de la Kuchisake Onna no se limitó a una única versión. Por el contrario, la leyenda evolucionó, absorbiendo y reflejando miedos sociales y culturales de diferentes épocas y regiones de Japón. Desde los años 70, con el pánico inicial, hasta las adaptaciones modernas en películas y mangas, la esencia de su terror permaneció, pero los detalles sobre cómo enfrentarla o cómo se manifestaba cambiaron. Esta fluidez es lo que la hace tan resiliente y aterradora, pues su capacidad de adaptación garantiza que siga siendo una figura relevante en el folclore japonés, un espejo de nuestros miedos más profundos sobre la belleza y lo desconocido. El impacto de Kuchisake Onna trascendió el mero entretenimiento, infiltrándose profundamente en el tejido social y psicológico de Japón. Esta leyenda urbana se convirtió en una herramienta de control social sutil, pero efectiva, especialmente entre los niños. Los padres la utilizaban para reforzar la importancia de no hablar con extraños, de no regresar a casa solos después del anochecer e incluso de no aceptar dulces o regalos de desconocidos. La figura de la mujer con la boca cortada se materializó en el inconsciente colectivo infantil como la encarnación del peligro acechando en las sombras, alterando patrones de juego y rutas escolares, y fomentando una vigilancia constante que, en cierto modo, protegía a los más vulnerables. Pero más allá de la protección infantil, Kuchisake Onna reveló ansiedades colectivas mucho más profundas. La obsesión con la apariencia, la presión social por la belleza y el miedo a la desfiguración encontraron eco en su relato. En una sociedad que valoraba la armonía y la estética, la imagen de una mujer con una sonrisa grotescamente extendida era un potente símbolo de lo que podía salir mal, de la belleza corrompida y de la maldad que podía esconderse detrás de una fachada. Reflejaba el temor a la violencia arbitraria y la vulnerabilidad del individuo frente a fuerzas incomprensibles, un eco de la incertidumbre y el trauma que aún persistían en la memoria colectiva del Japón de posguerra. Psicológicamente, la Kuchisake Onna explotó miedos universales: el miedo al juicio y al rechazo, la confrontación con lo grotesco y la violación de la propia percepción de la realidad. La pregunta «¿soy hermosa?» no era solo una trampa mortal,
sino un desafío existencial. Obligaba a la víctima a confrontar una imagen distorsionada de la belleza, forzando una elección imposible que sellaba su destino. Esta interacción ritualizada convertía a la leyenda en un espejo de nuestras propias inseguridades y la incomodidad inherente a la hora de juzgar o ser juzgado por nuestra apariencia, llevando al extremo la idea de que la superficialidad puede tener consecuencias fatales. El poder duradero de leyendas de terror, como la Kuchisake Onna, reside precisamente en su capacidad para articular y procesar miedos que, de otro modo, permanecerían inarticulados. Funcionan como válvulas de escape culturales, permitiendo a una sociedad explorar sus ansiedades más oscuras en un espacio narrativo relativamente seguro. A través de estas historias, podemos confrontar lo desconocido, lo incomprensible y lo tabú, aprendiendo lecciones morales o simplemente experimentando la catarsis del miedo. Son un recordatorio de que, incluso en la era moderna, el folclore y la narrativa oral siguen siendo herramientas fundamentales para comprender y navegar el mundo que nos rodea. Así, la Kuchisake Onna, con su máscara y su sonrisa cortada, no es solo un cuento de fantasmas japonés. Es un arquetipo de terror que resuena con la psique humana. Su legado perdura en la cultura pop, en películas, animes y videojuegos, perpetuando su mito y adaptándolo a nuevas generaciones. Ella nos recuerda el valor cultural y psicológico de estas historias, su capacidad para trascender el tiempo y las fronteras, y cómo, a través de ellas, continuamos explorando los límites de nuestra propia imaginación y los recovecos más oscuros de nuestros miedos colectivos. Una leyenda que sigue susurrando su terrible pregunta en el viento: